Buen día, muchachos, señoritas. Aquí estoy otra vez para explicarles ahora las formas condicionales de lo que estábamos viendo en las clases anteriores, que las vimos como afirmativas, ahora nada más en las formas negativas e interrogativas. ¿Ok? La estructura viene siendo la misma. Hay una sola cosa que se va a agregar, pero bueno, eso es lo que les voy a explicar aquí. Esta es la forma de las estructuras para lo que ya estuvimos viendo, que estuvimos incluso en clase haciendo ejercicios y cosas de estas. Entonces, aquí si se fijan, está la parte de la condición, la cláusula de la condición, y de este lado está la parte del resultado. Si recuerdan, les comentaba en clase que no importa si estas dos están al revés, siguen estando de forma correcta. Nada más una pequeña observación: en la cláusula, cuando primero está cláusula que el resultado, en la cláusula se tiene que poner una coma, una pequeña coma todo el tiempo, ¿ok? Si están al revés, es decir, si el resultado está primero que la cláusula, allí ya no importa, no interesa, no necesita la coma, pero en este orden sí, ¿ok? Aquí tenemos esta parte del if, que es la parte bien importante para hacer la cláusula de la condición, if, y luego ya entonces el sujeto, el verbo en pasado, que es la forma en la que estamos viendo para esta condicional precisamente, y luego ya su complemento. En el resultado, en la parte del resultado, la cláusula del resultado, iría otra vez el sujeto, la palabra would, could or might, dependiendo de qué sea el resultado, y el verbo en forma simple, ¿sí? Aquí ya no es en pasado, el pasado es nada más para la parte condicional, y al final su complemento, ¿ok? Aquí dice, if I were a millionaire, I would buy a big house. Si esta condición se cumpliera, esto sería lo que pasaría, ¿ok? Eso es lo que estuvimos viendo en clase. Si yo tuviera suficiente dinero, yo podría invertirlo en un negocio. Si esto sucediera, entonces esto pasaría. Esa es la forma de la estructura más básica y más lógica. Esto es algo sencillo. Lo único que se tiene que hacer para la forma negativa de estos enunciados condicionales es nada más agregar el not después de la forma en pasado del verbo y después de las palabras would, could or might, ¿sí? No después del verbo. En el resultado no es el not después del verbo. En el resultado es el not después de las palabras de los verbos modales. Would, could or might, ¿ok? Entonces, se pregunta aquí en negativo y se contesta acá en negativo, como si fuera pregunta y respuesta, pues, la condición y el resultado. If I weren't a responsible student, I wouldn't do all my homework. Y voy a hacerlo en español. Si yo no fuera un estudiante responsable, yo no haría toda mi tarea, ¿ok? Aquí la observación sería, no exactamente tiene que ser, si este es en pasado, la respuesta en pasado. O si esto es en afirmativo, la respuesta tiene que ser afirmativa. No, puede cambiar el resultado dependiendo de la cláusula, a lo mejor haciéndose lo que es el resultado de forma negativa. Es decir, por ejemplo, si yo fuera un estudiante responsable, a lo mejor aquí pudiera ser el resultado, yo no tendría problemas con el examen, por ejemplo, ¿sí? Si yo fuera un estudiante responsable, o sea, es esa cláusula de la condición. Si esa condición se diera, si yo fuera un estudiante responsable, el resultado sería, no tendría problemas con el examen, o no tendría problemas de calificaciones, o algo así, ¿ok? O pudiera ser, si yo no fuera un estudiante responsable, y luego el resultado pudiera ser, yo tendría problemas, ¿sí? Aunque el resultado es una situación negativa, el resultado, la forma está en forma afirmativa. ¿Sí me expliqué? Si yo no fuera un estudiante responsable, yo tendría muchos problemas,
¿Sí me explico? Y luego aquí, si él no tuviera un carro, aquí se usa el didn't porque acá se usó el verbo to be y aquí en este caso no. Por eso se usa el didn't, para poderlo hacer en pasado. ¿Ok? ¿Sí es claro eso? Cuando son el verbo to be ya está como en pasado, pero para los otros verbos se tiene que usar el didn't, que es la forma auxiliar del verbo do en pasado. ¿Ok? Ahora sí, if he didn't have a car, si él no tuviera un carro, he couldn't give me a ride home. Él no podría darme un ride a mi casa, o él no podría llevarme a casa. ¿Ok? Esa sería la forma para esas serían las reglas para la forma negativa. Se agrega el not después del verbo en pasado en la condición y se agrega el not después del verbo modal en el resultado. Esa sería la regla básica para la forma negativa. Voy al siguiente video para explicar la forma interrogativa. Gracias.